Estamos de acuerdo en que la sinceridad suele considerarse una virtud, pero como resulta que no vivimos en una isla desierta, sino en sociedad, a veces conviene pulir el exceso de franqueza y quedarse en las medias verdades mucho más confortables para todos. O simplemente no decir en voz alta todo lo que uno piensa. Esta máxima nunca ha funcionado para nuestro protagonista. Por cierto, hoy desvelaremos por fin si Clemente es o no apellido vasco. Érase un hombre a un balón pegado. Así podríamos definir a este hijo de Altos Hornos con mirada de acero y verbo contundente, que pasará a la historia más que por su faceta de habilidoso futbolista, por la de exitoso entrenador del Athletic y de otros equipos y selecciones internacionales. Este es el rubio de Baracaldo, Javier Clemente Lázaro. La tenacidad y la sinceridad. Una persona que ha vivido por y para el fútbol. Lo que ha sido siempre es consecuente. Es una persona muy profesional, muy sincera y listo. Amigo, entre amigo y hermano. Para mí es un grande. Yo apellidos vascos no tengo ¿Algunos muchos. tienes? Pero para mí la sorpresa es la de mis tíos abuelos. Mi familia es súper discutidora. Al que me dice, tú no eres euskaldún porque no hablas euskera, le contesto, tú eres un imbécil. Tú te escondes la pelota debajo de la sotana y ahí no podemos hacer nada. Al que es tonto, lo que hay que enseñarle es, si no le vas a hacer listo, que deje de ser tonto. Esa es la convivencia del Athletic, de la que implantamos en el Athletic, que luego se ha ido todo a freír churros. Más que nada porque no sabías ni lo que podía llegar a pasar. El que se apellida Rodríguez, García, Martínez, tal, es lo mismo de vasco que el que tiene 27 apellidos que los ha heredado no se sabe de qué. Fue una pasada. Como estuvo pues, levantándome y ayudándome en todo. Zarautz tiene una magnífica playa, es una de las mecas del surf y además tiene entre sus vecinos a Javier Clemente. He quedado con él en el restaurante de Carlos Arguiñano. Javier, ¿qué hace un vizcaíno de Baracaldo en Guipúzcoa, en este maravilloso pueblo de Zarautz? Aprovechar bien todo lo que tenemos en Euskadi. Hay cosas muy buenas en Guipúzcoa, en Álava, en Vizcaya. Entonces yo me llevo lo mejor de las tres provincias. ¿Aquí sigue siendo el rubio de Baracaldo? No, porque aquí Baracaldo yo creo que muchos no saben ni dónde es. Pero tú vas mucho por Baracaldo. Tu madre, Sí. tus amigos, tu familia. Sí, bueno, primero voy a ver a mi madre y segundo tengo amigos que suelo comer con ellos, que son los amigos del colegio. Tu madre, Javier, es una mujer ya mayor, tiene 95 años. Está fresca, está bien. Tiene 95, sí, anda muy bien además. Yo siempre le digo lo mismo, ¿quién soy yo? Y cuando me dice quién soy, digo, bueno, le funciona todavía bien. Está bien, ¿no? Sí. ¿Tus padres cuántos hijos tienen? ¿Cuántos sois? Somos 6 hermanos, otro chico que murió y yo, y 4 chicas. Ahora que me estoy acordando, digo, ¿y cómo podríais vivir en aquel piso tanta gente? Pues vivíamos, nos apañábamos, y la sensación de malvivir no hemos tenido nunca, ¿no? ¿Qué comías? ¿Recuerdas las sobremesas? ¿Cómo eran las reuniones? Lo mejor para mí siempre ha sido la sopa fideo. Sopa de fideo, garbanzo y zancarrón. Ese era el domingo de Baracaldo. ¿Y cómo era el niño Javier Clemente en la escuela? ¿Era buen estudiante? Muy listo era. Listo no pongo en duda, pero Luego buen empeoré. estudiante. Yo era muy listo de niño, pero luego empeoré. No, yo era un poco pelota de las monjas. Tenía un par de monjas que me querían mucho, me daban alguna galleta y siempre me ponían buenas notas. ¿Dónde estudiaste, Javier? Y iba al colegio que pagaba Altos Hornos, vivíamos en las casas que pagaba Altos Hornos y vivíamos a través de, o sea, fundamentalmente de la empresa, ¿no? El dueño de Baracaldo en realidad era Altos Hornos. Mi padre era químico de laboratorio. ¿Esos amigos de la infancia del colegio, Javier, terminan siendo los mejores amigos que uno tiene en su vida o no? Son amigos. Son amigos significa que yo para ellos tenemos muy buena relación. Si necesito algo
saben, yo sé que cuento con ellos y ellos saben que yo cuento para ellos. Un niño callejero, un niño que jugaba al balón ya desde muy pequeñito. Solo al balón, no había otra cosa, pero al balón no quiere decir con balón, puede ser con una pelota de goma, puede ser con una naranja, puede ser con lo que había, ¿no? Mi padre me llevó al fútbol desde los 2-3 años con mi tío también, y yo me vinculé al fútbol y en el colegio jugaba fútbol, se me daba bastante bien, en el pueblo jugaba al fútbol, con la cuadrilla jugábamos todos al fútbol porque era una cuadrilla de fútbol, y tengo 65 años ya y sigo rodeado al fútbol. Está claro que con esa infancia y con su talento natural, el sino de Javier no podía haber sido otro. ¿Eras un niño feliz? Bueno, yo he sido feliz creo que desde que nací. La felicidad no significa no tener problemas. Yo creo que los problemas te ayudan a ser también feliz porque cuando solucionas un problema, la satisfacción es mayor que la que tenías antes del problema, ¿no? Javier, este programa, todos los apellidos vascos, hacemos un repaso Yo apellidos precisamente. vascos no tengo algunos muchos. tienes, Pero muchos y me no, vas a decir muchos ahora no. mismo, venga, los 8 primeros. Bueno, el primero no es vasco. Eso no está tan claro. ¿Has visto la película 8 apellidos vascos? Sí, sí. Ahí hay una secuencia Muy que buena, se te muy menciona, buena. ¿eh? Me parece muy buena. Yo me reí un montón me reí. ¿Y Clemente? Shh. Clemente no es vasco, ¿eh? ¿Quién no es vasco? Clemente dice. Clemente es más vasco que la chapela. Me sienta bien que me identifica a mí como un tío vasco, ¿no? Eso me parece una gozada. Lo que ya no me gusta es lo que dice luego el otro. No es vasco ni para Dios. ¿No es vasco? Qué disgusto que se van a llevar en la familia cuando se entere. Hace un comentario como que encima yo traigo mala suerte o no sé qué, ¿no? Eso ya no me gustó tanto. A mí siempre me ha dado igual. ¿Tú cómo te apellidas? Barrenechea... Este sí que es vasco. A mí eso me importa un comino. El que se apellida Rodríguez, García, Martínez, tal, es lo mismo de vasco que el que tiene 27 apellidos que los ha heredado no se sabe de qué, de sus antepasados. Yo soy lo que soy porque me lo he hecho y porque lo siento. Y cuando entro en estas discusiones me enciendo porque acabo diciéndole al que me dice tú no eres euskaldún porque no hablas euskera, le contesto tú eres un imbécil que sabes euskera porque te lo enseñaron tus padres en casa y a mí no, pero yo me lo he currado y no he aprendido euskera, pero hablo en castellano, pero soy euskaldún. Cristalino, Javi. Continuamos con tus apellidos. Luego Lázaro por parte de madre. Lázaro. Monje Madariaga. Monje, aquí viene un apellido euskaldún, Madariaga. Luego, Siguiente. Luego es Martínez. Martínez. Resano. Fuente y Zuazo. Otro. Estos dos apellidos, además, te vienen por línea materna. De la madre, sí. Madre de tu madre, o sea, tu mamá, Sí. María Madariaga Sí. Zuazo. ¿Cómo era? Vivía con nosotros en casa, Ajá. por eso sé que era muy religiosa, era de ir a misa todos los días y era cojita, la robaba de vez en cuando una pesetilla, 2 reales. Esa es mi abuela, que murió también muy mayor. Pero mi otra abuela, la de mi padre, murió con 101 años. Esa sí que curraba, porque esa iba a la huerta todas las tardes, tenían una huerta, allí en Baracaldo, ¿eh? O sea, que hay longevos en tu familia. Sí, Y longevas. nosotros duramos mucho, para desgracia de algunos, duramos mucho, sí. ¿De dónde procede la familia paterna? Mi padre sí es de aquí, desde Baracaldo, mi abuelo vino de Zamora muy joven a Baracaldo, mi abuela, su mujer, vino de Palencia a Baracaldo, porque claro, Baracaldo en realidad es la gente de los pueblos, Zamora, Burgos, Palencia, Extremadura, venían a Baracaldo fundamentalmente a trabajar a Altos Hornos. Así es. A mitad del siglo pasado, la localidad fabril se convirtió en una especie de California dorada, la tierra de las oportunidades. ¿Cómo es ese momento en el que tú estás estudiando para aparejador y está el fútbol? ¿Qué te dicen en casa? A mí estudiar no me gustaba mucho, estudiaba pero no me gustaba. A mí me gustaba el fútbol. Y cuando yo tuve la oportunidad de entrar en el Athletic, eso lógicamente lo tuve que consultar con mi padre. Para mi padre igual es la mayor alegría que tuvo, porque mi padre era un forofo del fútbol impresionante,
jugaba muy bien al fútbol y le gustaba muchísimo el fútbol. O sea, fue mi hincha número uno. Hasta cuando jugaba horrible decía que era el mejor. Era un fanático mío. Y luego, posteriormente, pues mi padre es el que más vinculado ha estado a mí. Viene todas las semanas a verme, a tomar café, le tomaba yo el pelo, le dice, ¿quieres que te dé yo la paga ahora yo a ti? Y tal. Con 62 cayó enfermo porque mi padre era muy chiquitero. Mi padre era chiquitero, pero chiquitero, chiquitero. Y le digo, oye, tienes que dejar de beber, tienes que cuidarte. Y dejó todo, empezó a cuidarse. Y en vez de durar 3 o 4 años que dijeron, es que duró 25. Javier, ¿tú qué has heredado de tu padre? Su optimismo, solo. Lo simpático, el ser del pueblo, le conocía a todo el mundo, siempre con los curas. Mi padre tenía una letra exquisita, hacía los libros de la parroquia, de los bautismos, bodas, unos pedazos libros así. Todo va bien. Todo va bien hasta cuando va mal. Y ese era mi padre. ¿Sí? Tenía muy bonita relación con él. Qué gusto escucharle hablar con esa ternura de su padre. ¿Y cómo es la relación de Javier con sus hijos? ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4. ¿Chicos, chicas, de no, todo? Chico uno. La forma de vida que aprendí de mis padres era un poco la independencia. Es decir, mi padre nunca ha estado encima nuestro. Cuando él veía que hay algo ¿Se iba que torciendo? no... Sin apretar mucho te ponía en el carril. Y yo creo que he heredado eso. Mis hijos han llevado la vida que ellos han querido, pero dentro de un saber en lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? ¿Y eres un abuelo No, batallitas? Muy malo. Yo muy malo porque cuando vienen les doy lo que ellos quieren. A mí se me cae la baba, pero sin baba. ¿Cómo es eso? Sí, hay abuelos que están muy pesados con el nieto para arriba, con el nieto para abajo, o sea, un poco coñazos. Y yo no quiero ser abuelo coñazo. Mis nietos, claro que es una parte de mi vida, pero ellos tienen su vida y yo tengo la mía. Ahora que ya conocemos un poco su entorno más cercano, vamos a por él. ¿Tú crees que has cumplido los objetivos que tenías en la vida? Si es que te marcaste los objetivos. Me faltan 35 años. Pues yo he dicho que tengo que llegar a la edad de mi abuela. Por lo menos. Yo estoy muy sano. Yo soy muy duro. Yo creo que eso ha sido por el fútbol, ¿no? Porque el fútbol caigo lesionado muy joven, hay un proceso de recuperación larguísimo y entonces hay momentos en los que o tiro para adelante o me quedaba y empezaba a entrenar con muchos dolores. Me lo pusieron muy difícil y al final no conseguí sacar la pierna adelante, ¿no? Lo habrás pasado fatal y habrás sufrido. Y, ¿qué sufrí? Ni qué castaña. Sufrí porque has dejado el fútbol. Coño, pues bueno. Pues dejas el fútbol y ahora es otra cosa, ¿no? Esa es un poco mi mentalidad, esa es la mentalidad que me decía mi padre. Intenta hacer esto y si no puedes, busca otra cosa. La grave lesión que sufrió Javier en la rodilla izquierda a los 19 años fue determinante para que recondujera su carrera profesional. Javier, y como tu vida de entrenador de deporte tienes unos éxitos apabullantes. En el fútbol he sabido exigir a los jugadores, porque yo a los jugadores les he exigido mucho, en la libertad, pero con una gran exigencia. Tú eres joven y puedes hacer tu vida, pero dentro de la vida deportiva que tienes que llevar. Luego lo que no puedes hacer es el imbécil. No hay cosa peor que tener a alguien que es tonto. Y al que es tonto lo que hay que enseñarle es, si no le vas a hacer listo, que deje de ser tonto. Y uno deja de ser tonto cuando deja de perjudicar a los demás. Entonces, esa es la convivencia del Atleti, de la que implantamos en el Atleti, que luego se ha ido todo a freír churros. Entonces yo iba a un club y decía, el que salga de noche, si no es el lunes, que es el día de fiesta, multa. ¿De acuerdo? Todos, ¿de acuerdo? Sí. Vale, ¿qué multa? Y dice uno, 100 euros, otro, 200, otro, 300. Y le digo, no estoy de acuerdo. Ahora mando yo. 6.000 euros de multa. ¿Te parece mucho? No salgas. ¿Quieres salir? Pues danos 6.000 euros y sales y te tomas 12 cubatas. Y ya está, lo tienes muy fácil. ¿Y con esa misma teoría estamos ahora en Libia también o qué?
¿Hace falta mantener la misma...? No, en Libia no pueden salir, no pueden beber, están en guerra los pobres. Mi hijo me dice, joder, es que vas a cada sitio. En España no tengo sitio para entrenar, en el Atleti no tengo sitio para entrar, y me vienen de otro sitio, me apunto. Pero si el Athletic le ofreciera la posibilidad, volvería sin dudarlo. O esa es la sensación que nos da a nosotros. ¿Y tú te has planteado el montar un partido político ahora que se lleva tanto? No, me hubiera gustado ser alcalde. ¿De dónde? De mi pueblo, de Baracaldo, de verdad. Lo que pasa es que yo no puedo, es difícil con mi carácter, porque yo arruinaría Baracaldo. Dicen que tienen que pagar más impuestos los que más tienen, y esa es otra imbecilidad para ganar votos, porque los que más impuestos pagamos somos los que más ganamos. Bildu lo dice, pues son unos imbéciles en muchas cosas. El otro lo dice, pues son otros imbéciles, los del PSOE, los de Podemos, son unos imbéciles. Los que más impuestos pagamos, que son el 56%, somos los que ganamos más de X dinero. ¿Alguna vez te has dicho, Rubio de Baracaldo, más guapo callao? Montones de veces. Pero ¿para qué me habré metido en ese lío? Pero al día siguiente me vuelvo a meter en el mismo, ¿eh? Yo no me arrepiento de las consecuencias. Me lo pongo en la mochila, me lo llevo, y cuando llego aquí a la playa lo tiro en el agua y digo, ¡hala, que den pomada! Genio y figura. Haciendo amigos sigue siendo único. Vamos a empezar a investigar y cuando tengamos algunos datos ya concluyentes, volvemos a estar contigo, nos dedicas un ratito y contamos a ver qué es lo que averiguamos en ese pasado familiar, ¿te parece? Bien, vale, en lugar del libro familiar, mira, voy a tener la película de TV. Chicos, ya os hemos puesto los deberes. Juanma, Silvia y María disponen de datos suficientes para iniciar su investigación en todo tipo de soportes, desde documentos centenarios hasta archivos digitales. En 160, 170 años hemos pasado de ser ricos, muy ricos, a ser oficialmente pobres. ¿Cómo se dilapidó esa fortuna familiar? Baracaldo, margen izquierda, hierro y carácter. De aquí viene Javier Clemente, concretamente de esta calle, de la calle Arrandi, donde pasó los primeros 8 años de vida. Habiendo sido un niño muy callejero, seguro que en estas aceras se despellejó las rodillas por primera vez. ¿Cuántos años te saca a ti, Javier? 11. ¿Y tú cómo le recuerdas a tu hermano? Abierto, explosivo, cuando quería algo, pues el rifirrafe de que sí, que me tienes que ir a por esto, venga, que pongo 2 reales y si ves a Guillermina me compras tal, era fumador, y a cambio pues te daba pues eso, 1 peseta, 2 reales o 5. ¿Y tú hacías los recados formal? Bueno, formal no, pero como siempre había una compensación, pues... Si eres una familia unida, una familia numerosa y unida. Pues bueno, sí, yo diría que sí. Bueno, como en todas las familias, con sus más y sus menos, de rifirrafes, eso sí, de discutir de todo, pero no de todo en plan de algo de la familia que acaba en bronca y mal y con descontento. No, de discusión. Mi familia es muy discutidora. De debate vivo, vamos. Mi familia es súper discutidora. ¿Quién lo iba a decir, Vivíais enfrente del colegio La Salle y Javier solo tenía que cruzar la calle para ir a clase. Sí, la verdad es que los chicos tenían esa suerte y era cruzar la carretera y entrar en el colegio. Las chicas ya no teníamos tanta suerte porque nos teníamos que desplazar un poquito más. El colegio La Salle para hijos de trabajadores de Altos Hornos. ¿Y estas viviendas también? Sí, estas casas se llamaban las casas de los empleados de Altos Hornos. Es un bloque de casas, son todas iguales, de 115 viviendas. En los primeros años era un alquiler, entiendo yo que sería bajito, y luego los vendió a los empleados de Altos Hornos. Altos Hornos también tenía unos supermercados, unos economatos, compensaban el sueldo con lo que les aportaba de educación y vivienda. Han trabajado 3 generaciones porque mis abuelos, los 2 abuelos estaban en Altos Hornos, los tíos también y mi padre y luego mi hermano el mayor también estuvo. Altos Hornos ha significado mucho también en vuestra vida. En nuestra familia, todo.
En tu familia y en tantas otras, porque en los años 70 Altos Hornos llegó a tener 13.000 empleados. Fue la primera empresa de España durante buena parte del siglo XX. Pues mira, este es el libro de matrimonio de la familia de los padres de mi madre. De tus abuelos maternos. Maternos, ¿eh? Eran 9 hermanos, eran muchos. La mitad nacieron en Baracaldo y la otra mitad, alguno de ellos, entre ellos mi abuelo, ya vino de Navarra con el padre y con la madre. Ellos vienen a la industria. La problemática de la fábrica era durísima. Estamos hablando de unos Altos Hornos de Vizcaya, donde las coladas pues, se iba en alpargatas y tenía 50 grados de calor, y donde no había nada. Mis tíos eran unas personas muy implicadas socialmente y estaban en el sindicato de la CNT. 3 hermanos del abuelo tienen que marcharse en la guerra civil a Francia. Estaba la ocupación de los nazis cuando llegaron y entonces también colaboró con la resistencia francesa. Y luego el abuelo, el padre de mi madre, estuvo en la cárcel en Asturias, pero que estuvo 1 o 2 años. Me imagino que sería durísimo. Tiene media Durísimo. Familia que se tiene que ir, ¿no? Más que nada porque no sabías ni lo que podía llegar a pasar. Ni si les ibas a volver a ver, ¿verdad? Ni les ibas a volver a ver. Seguimos viendo fotos. ¿Quién es? Sí, mira, esta es mi abuela, es la madre de mi madre. Siempre la recuerdo, el moñete, típica mamá de siempre, con los pendientes negros, porque se quedó viuda muy jovencita. Mi abuelo y todos sus hermanos eran unas personas conscientes, de izquierdas y demás, y en cambio mi abuela tiene el simbolismo, tengo el recuerdo de ella, de súper practicante, rezar rosarios, o sea, muy católica practicante. Son como 2 mundos que realmente se unieron y que, bueno, se mantuvieron, ¿no? Que es la realidad de nuestra familia, funcionó, ¿no? Que funcionó. Lo cierto es que esta familia es el prototipo de las que poblaron Baracaldo durante esa corriente migratoria. Aquí en la zona hay gente euskaldún que estaba cuando despierta la industria. Hay gente que viene tanto de la zona de Busturia, que viene a la industria de la zona de Navarra, y luego hay otra inmigración que es del resto del estado, que también viene a lo mismo. Yo en mi familia siempre lo he dicho, o sea, de la zona donde vivo, Baracaldo, y lo que somos, realmente es que somos lo que ha ido construyendo este pueblo poco a poco. Begoña, Javier se ha manifestado siempre abiertamente simpatizante del PNV. ¿Ese nacionalismo lo ha mamado en casa? Mi padre, antes de la guerra civil, era afiliado del PNV. En cambio, mi madre siempre ha sido nacionalista, pero ha sido mucho más de izquierdas y ha estado siempre relacionada con HD porque el aspecto social que siempre le ha marcado su parte de su vivencia con la familia suya, de responsabilidad con la parte social de los trabajadores o de la gente que estaba en peores condiciones, siempre la ha llevado y lo ha mostrado. Entonces me imagino que todos en casa esa parte la hemos vivido. Begoña nos ha dado claves importantes de su familia: emigración externa e interna, compromiso social, sentimiento nacionalista, afiliación a la CNT. Estas pistas son las que van a guiar la búsqueda del equipo de investigación. Nuestro camino continúa por la descendencia directa de Javier. En Lezama, en el escenario que Javier Clemente lleva en el corazón, encontramos hoy a su hijo Xavier. El único chico de su descendencia no solo ha heredado de su padre el nombre, sino también la pasión por el fútbol, en este caso como preparador físico del Atleti. Xavi Clemente, ¿es mucha responsabilidad ser el preparador físico de los Leones? Sí que eres responsable de muchas ilusiones y sí, claro que hay responsabilidad. ¿Y desde cuándo estás aquí? Pues en Lezama estoy desde hace 12 temporadas, una cosa así. ¿Y esta ha sido siempre tu pasión, el fútbol? Pues yo todo lo que recuerdo de mi infancia es estar en este campo prácticamente, viendo entrenamientos de Aita y siempre que podía pues me venía con él aquí a darle un poco al balón. ¿Tu padre te animaba a que jugabas al fútbol o te dijo, chico, déjalo porque no es lo tuyo?
nunca me ha quitado la ilusión para hacer nada, sino todo lo contrario, me ha animado a que siguiera mi camino. Xavi, ¿cómo recuerdas, desde los ojos del hijo de Javier Clemente, aquellos años de éxito, los de las ligas, las copas? En aquella época me sentía un poco partícipe de todo. En los momentos previos a que salieran a entrenar, pues estaba con ellos en el gimnasio, jugando pues con Andoni Zubizarreta, Cedrún, De Andrés, Urquiaga. Bueno. ¿Uno iba como orgulloso de ser Xavi Clemente? Sí, sí. Para mí ser Clemente, ser el hijo de Javi Clemente es un orgullo, un orgullo. Y cuando han venido mal dadas, cuando tu padre ha dicho lo que pensaba y le han venido por todos los frentes... Cuando ves que la crítica es un poco profesional y bueno, te están criticando tu trabajo, pues bueno, pues tú tienes que aceptar, es parte del juego. Pero cuando hay una parte de la prensa que hace una crítica personal, pues ya a nivel familiar claro que nos afecta. La mentira puede hacer más daño al entorno familiar que a mi propio aita, por ejemplo, que está más acostumbrado a esas cosas. ¿Tú recuerdas algún momento en especial, algo que te doliera, que te pasaras mal? Pues la vuelta del Mundial de Francia fue bastante dura. Se hizo un mal papel en Francia con la selección y bueno, ya había mucha crítica en prensa y bueno, pues la llegada la recuerdo bastante intensa. A veces le dirías, Aita, ¿por qué no te has callado? ¿Por qué no te guardas? ¿Por qué no te reservas lo que piensas o haces bien en soltar? No, tampoco trato de enjuiciar lo que él hace. Él es así y hay que aceptarlo. Hemos conocido al Javier Clemente entrenador. ¿Cómo es el Javier Clemente padre? La verdad es que dentro y fuera no cambia mucho. No es una persona que muestre mucho los sentimientos, de mucho beso, de mucho abrazo, pero siempre ha estado pues, pendiente de nosotros. La mayor muestra de cariño que he recibido de mi aita ha sido cuando se me fue la niña. Pues ahí fue una pasada. Como estuvo pues, levantándome y ayudándome en todo. Ahí te das cuenta de que en la vida no todo es un beso ni un abrazo. En la vida hay muchas más cosas y eso es impagable. O sea, eso es lo mejor. Ahora tienes 2 niños. Tengo 2 niños y la niña era la que estaba en medio. Sube. Xavier tiene claro que su aita ha sabido estar a su lado cuando realmente lo ha necesitado. ¿Tenéis sensación de ausencia de un padre que estaba mucho tiempo fuera de casa? Sí, sí. Los partidos son el fin de semana, es cuando los niños tienen libre y bueno, pues sí notas la ausencia. Claro, no querría que fuese de otra manera. No lo siento así. Yo creo que Aita tiene virtudes suficientes. En nuestro recorrido por el pasado de Javier hemos tenido la fortuna de encontrar a uno de sus profesores del colegio La Salle, una persona encantadora. José Luis, ¿qué recuerdos guardan de aquella época de docente? Yo recuerdo, yo todos. Es decir, soy feliz ahora recordando lo que viví, por ejemplo, aquí en Baracaldo. Cogíamos la clase el primer año y seguíamos segundo, tercero, cuarto. Entonces, si te tocaba una clase como la que a mí me tocó, pues esos años era una delicia. ¿Cómo era esa clase? No sé, era distinta, no sé. Mira, todavía seguimos juntándonos, reuniéndonos, comiendo juntos. Nos escribimos, nos visitamos. El que quiso, hijo de obrero, de trabajador, de Altos Hornos, pudo estudiar. Sí. Era todo gratis. Ajá. Era todo gratis, no pagaban ni los libros, ni los bolígrafos. ¿Pagaba todo Altos Hornos? Todo pagaba Altos Hornos. No había nada más que abrir la boca y decir, toma. Luego teníamos la suerte, o tenían la suerte, de que una vez que terminaban aquí el bachiller elemental, que llamábamos entonces, hasta los 14 años, tenían la oportunidad de estudiar por las mañanas y trabajar en la empresa por la tarde, con lo cual prácticamente estaban ocupados ya. Altos Hornos tenía la buena idea
de que el Día de Reyes juntaba a los 4 colegios de chicos y chicas de Baracaldo y de Sestao y les hacía un regalo, pues una muñeca, un balón. O sea, depende todos del los chico. niños y niñas tenían un Todos regalo. los niños y niñas. Que para de las algunos 4 igual sería el escuelas, único regalo que recibirían. Posiblemente. Porque eran unos años Posiblemente, difíciles también. sí. ¿Cómo se lleva esto de vestir hábitos y estar también a su vez jugando al frontón y al fútbol? ¿Un poco incómodo o uno se amolda todo? Sí, es un poco incómodo, pero sobre todo es incómodo, como solían decir los chavales, es incómodo para ellos, porque dices, tú te escondes la pelota debajo de la sotana y ahí no podemos hacer nada. Después de clase, todos los días, aquí en el frontón, había partido de fútbol, eso era impepinable, vamos. Bueno, Javi ya destacó pues porque era Javi y tenía cualidades para destacar. Él dice, yo era un estudiante entre bueno y muy bueno. ¿Eso es un farol? Tú que fuiste su profesor, ¿qué me dices? Yo voy a decir que de lo que en una clase normal sería la mitad, pero para arriba. Es un artista. Un artista, un genio del balón que tuvo la mala suerte de que le lesionasen. Era muy especial, es muy sonriente, muy agradable, muy amable, sí. No lo digo por darle coba, lo digo porque lo siento así. Lo siento así. Yo para mí le llevo a él, a todos los grupos los llevo muy aquí, muy dentro. Siendo así, nos sumamos al grupo. Vamos a acompañar a José Luis y a la cuadrilla de Javi en su poteo semanal. Nos llamamos, quedamos aquí o quedamos en cualquier otro y tomamos 4 o 5, luego nos quedamos a comer. Porque vosotros sois los fijos y Javi no puede estar en todas tampoco, ¿no? Eso es el tema. Javi, cuando llama está. Cuando él nos llama eso, procuramos, si tenemos alguna otra cosa, lo dejamos y quedamos a tomar esos 4 vinos con... Dependemos de él siempre. 4 vinos, vamos a poner números. Él ha dicho que él se conserva tan bien porque en su juventud no bebió tanto como el resto de los amigos. Sí. ¿Eso es verdad? Tomo uno y vale, y ya no bebo. Y comiendo tampoco bebe. Coca-Cola sin cafeína. Se cuida. Sí. Ahora ya además ni fuma, después de tantos años fumando tanto, ¿no? Como un monje, sí. Javi y yo éramos vecinos en el mismo portal. Compramos un paquete de Antillana, vosotros los jóvenes no sabéis lo que es eso. Antillana, 5 pesetas. una marca de tabaco, y nos íbamos... Tenía el papel dulce. Sí. Al tejado estaba al lado del Colegio de los Hermanos, del matadero, unos tejados bajitos, de la altura de un primer piso, sacábamos el paquete Antillana y hasta que no lo acabábamos no bajábamos del tejado. ¿A terminar? Hasta que terminara el paquete. Y luego Javi siguió fumando, bueno, que ha fumado hasta hace muy poco. Todos hijos de operarios de... Hijos del hierro. Hijos del hierro, fuertes. Con la misma afición, el fútbol ha sido nuestra afición, bueno... ¿Habéis seguido su carrera profesional? Sí. Claro. ¿Y qué? ¿Cómo le veis? Es el mejor. Todos los años nos dice, este año que nos cuente las y al de anécdotas. poco nos dice, estamos hablando con Japón, con China, con no sé qué, y le miramos, ¿qué dice? ¿Pero tú crees de verdad que algún día va a dejar el fútbol? Yo creo que no. No. Yo creo que no. ¿Cómo es el Javier Clemente amigo? Pues eso, Amigo. Con sí, para lo que sea. Yo, el titular diría amigo de sus amigos y enemigo de sus amigos. Muy enemigo de sus amigos, pero muy amigo de sus amigos también. Luego fuimos al Instituto de Baracaldo y fuimos juntos también. También todos juntos. Sí, ¿Sois bueno, una piña? la inmensa mayoría. Había fútbol, hicimos un equipo de baloncesto. Fíjate, Javi jugando al baloncesto. ¿Y? También jugaba ¿También? y ganábamos. ¿En esta cuadrilla hay poco o mucho minga fría? Ninguno. No digas. Como decía él. Actualmente en el Atleti sí, ¿eh? No, venga frías. No, del estilo de los que hablaba él, no. Bueno, a ver, ¿alguien quiere hacer un brindis? Venga, Alberto. Por el rubio. El rubio. El rubio de Baracaldo. El rubio de Baracaldo, claro. El rubio de Falta decir porque hay muchos Si no puede rubios. ser Brad Pitt. Eso, Brad Pitt, ahí no. Ahí Javi no llega. ¿Tendrá Brad Pitt raíces vascas? No estaría mal hacerle un árbol genealógico. Pero volviendo a la realidad, vamos con el de nuestro rubio, Javier Clemente. Igual hasta tengo terrenos y todo. No. Tuvieron terrenos. Siempre se ha creído que venían los analfabetos, los más pobres, y no fue así. ¿Y eso quién te ha contado? Lo dice el documento. ¿Qué están mirando, no? Están mirando cómo los chatos que despegan del Amiaco combaten contra los aviones alemanes. Yo creo que este lo habían encajado para cura. ¿Y la vacuna? Tengo aquí una que es nieta
de su primo hermano, que fueron los que fueron juntos a Bilbao. Pedro Felipe, que sospechamos que es el que ha fundido la fortuna, ha fallecido. Pedro Felipe era un poco verbenas igual. Ese iba a Cuba a vivir. Yo no ¿Era sé la si Cuba de ahora? No. No creo, no creo. El verano del 36, de ser una persona que iba una vida normal, de repente pasar a ser pues un radiotelegrafista de la Marina Auxiliar de Euskadi. Habéis tenido unos cuantos peleones en la familia, peleones y peleonas. O sea, esa es la parte guipuzcoana que te roza, te roza. Aparte de nuestros padres siempre hemos dicho que éramos hijos de Altos Hornos. Muy buenas, Javier. ¿Qué hay? Yo soy Juan Manuel, que soy el que te tengo que contar ahora tus genealogías, todas tus historias, y sobre todo lo que tenemos que aclarar es si, como se dice en 8 apellidos vascos, Clemente ¿es vasco o no es vasco? Ah, ese yo creo que no. Bueno, pues a ver hasta dónde llegamos. A ver. Empezamos por ponerte a ti al principio. Eres Javier Clemente Lázaro. Y tú eres hijo de Miguel. De Miguel. Y de Teotista. Teotista. Un nombre bastante curioso. El de Me parece que solo hay una, que es mi madre. Dice Internet que en toda España hay 53 teotistas. O sea que es una cosa una madre original. Bastante fuera de lo normal, sí. Tú te independizas de tu familia poco antes de cumplir los 20 años. Te emancipas. Entronca bastante bien con todo lo que ha sido tu familia a través de los siglos. Porque habéis sido una familia que cada vez que ha habido algún tipo de, digamos, dificultad, habéis buscado inmediatamente una solución. Eso lo he heredado. Ponemos aquí tu acta de nacimiento. Han hecho la anotación al margen especificando que Javier Clemente Lázaro administrativamente ya es una unidad aparte. Habéis viajado mucho. Por eso igual no me gusta a mí tanto. Pues no sé, igual es que has perdido ya la costumbre, pero la verdad es que os habéis movido mucho. Miguel es hijo de Melchor y Simona, que vienen de Castilla. Hacia 1900, un poquito después de 1900, él viene de un pueblo de Zamora y Simona de un pueblo de Palencia. Es una inmigración que tiene que ver, lógicamente, con la industrialización, con las fábricas, con... La fuerza de Barakaldo. Efectivamente. Bueno, y seguimos con los cromos. Aquí está tu abuela Simona, que vuelve a estar aquí bailando. Ya no sé si con quién bailas, con tu abuelo, eso ya. Y aquí tu abuelo Melchor. Y por el otro lado tenemos la familia de Teotista, que es tu abuelo Gregorio Lázaro, y tu abuela María Ambrosia, se llamaba Madariaga. Los Lázaro Resano también son inmigrantes que llegan en este caso de Tafalla. Eran jornaleros, trabajaban en lo que se terciara, y de hecho Goyo no nace en Tafalla, sino que nace en Ansiaín. Y dice el acta bautismal accidentalmente, es decir, que tus bisabuelos estaban en ese momento trabajando allí, tu bisabuela estaría embarazadísima y nació en el taxi. Y pues casi en el taxi o en la huerta donde estaban recogiendo los espárragos, no sabemos muy bien. Aquí especifica que están domiciliados en Asiain accidentalmente. Aquí va a vivir en la calle Arriandi con María, con su mujer, y es curioso porque Gregorio sigue apareciendo en la documentación como jornalero. Claro, jornalero en la Ribera de Navarra parece que tiene su lógica, pero en la margen izquierda nos sorprende un poco. En realidad lo que pasaba es que no era un trabajador fijo, como por ejemplo si fue Melchor de Altos Hornos, por ejemplo, que tenía un sueldo semanal, quincenal, lo que fuera, sino que este era un todoterreno que hoy le contrataban los de Altos Hornos para hacer tal cosa, mañana estaba en una mina, vive a jornal, o sea, lo que cobra por el trabajo de cada día. Y para hablar no de Goyo, no de Gregorio, tu abuelo, sino de sus hermanos y su hermana, hemos llamado a alguien, Guillermo Tabernilla, que es un historiador de la Asociación Sancho de Beurco, especializado en la guerra civil, y él te va a contar algunas cosas sobre esta parte de la familia. Guillermo nos va a aclarar qué ocurrió con los tíos abuelos de Javier que tuvieron que huir a Francia tras la guerra civil. Sabemos que al menos Joaquín, uno de ellos,
forma parte de la CNT, es decir, que es ideológicamente anarquista, que estuvo implicado en la guerra civil. A mí siempre me ha sorprendido que la Ribera del Ebro genere tanta gente anarquista. En la zona navarra y alavesa pues, estaba muy arraigado en el campo, la gente, los jornaleros y sobre todo pues, no solamente la CNT, sino la UGT y otra serie de sindicatos obreros. Perdón, entre anarquistas y socialistas iba la cosa. Sí. La gente que viene de un componente familiar de lucha de clases y que luego acaba en Francia, también acaba en Francia muy cohesionada, cuando llega a la margen izquierda, es gente que está muy ideologizada, muy motivada. Es necesario haber nacido en el seno de una familia muy comprometida para adoptar la posición que tomó el tío abuelo de Javier, Joaquín Lázaro. Esta persona forma parte en ese momento de la historia de una circunstancia personal que le mete en un barco en un periodo especialmente crítico, pues donde él puede, pues de alguna forma, reivindicar su militancia, un periodo de una constitución del gobierno de Euskadi sometido a terribles presiones, rodeado por tierra, mar y aire, que basa su fuerza en estar mantener abierto el puerto de Bilbao, y para eso necesita la Marina Auxiliar, que es ahí donde cobra protagonismo tu tío. Ahora mismo me viene a la cabeza que cuando vinieron de diciembre del 36 a enero del 37 se produce una serie de combates aéreos en torno a Bilbao. Hay unas fotos muy buenas en la dársena de Portugalete, cuando están esta gente de la Marina Auxiliar de Euskadi, está mirando hacia el cielo, y dices, ¿qué están mirando? ¿No? Y están mirando cómo los chatos que despegan del Amiaco combaten contra los aviones alemanes en ese intenso momento, ¿no?, de sus vidas. Pasar de tener un trabajo, pues imagínate, en el verano del 36, de ser una persona que lleva una vida normal, de repente pasar a ser pues un radiotelegrafista de la Marina Auxiliar de Euskadi, que va en un BOW, que tiene pues artillería, que tiene personal, que está sustituyendo a la flota republicana del Cantábrico porque no puede cubrir esas funciones de vigilancia que tiene que hacer la Marina Vasca, pues es un momento intensísimo, un momento poderoso, ¿no? Muchos acabaron allí, ¿no?, por diversas circunstancias, y luego esta gente, cuando va a Francia, las familias republicanas, que fueron miles, luego tuvieron mucho protagonismo durante la resistencia. Es decir, no acabó la guerra civil para ellos, se prolongó la Segunda Guerra Mundial, se prolongó la invasión nazi, continuó en una posguerra durísima. Estas circunstancias tan extremas ponen a prueba constantemente el activismo político de Joaquín Lázaro y sus hermanos. Tío decidido, tío arrojado, tío que no se conforma y que es capaz de jugársela, ¿no? Esto pues podemos entrelazarlo pues con la militancia de la familia, con las circunstancias personales que vivieron ellos, los Lázaro. El vasco normalmente en el periodo posterior a la guerra civil salió tan traumatizado, estaba en cierto modo desmovilizado. Esta familia no, estos estaban dentro del componente más ideologizado para seguir manteniendo pues una idiosincrasia de militancia, de combatir al fascismo en todas sus facetas, y seguramente sean los Lázaro una familia muy cohesionada en Francia, donde ellos mantienen lazos que están establecidos en torno a la militancia antifranquista y antifascista. O sea, la vida de mis tíos que fueron a Anguleme les dejaron venir a España muy tarde. Entonces, ellos ya eran mayores, vinieron en el 50 y tantos, empezaron a venir, venían algún verano, pero esporádicamente. Cuando empezarían a pensar que ya podían venir sin que les metiesen en la cárcel. Sí, fue tarde cuando empezaron a venir. Lo que hacían normalmente los franquistas era hacerte pues un interrogatorio potente. Para ellos no era cómodo, ¿eh? Una familia que gracias a la ley de amnistía ha podido, como tú comentabas, ya venir por aquí. Una familia con la que tú nos decías que has tenido un trato, bueno, mediano, digamos. Esporádico, sí, de veraneo. Bueno, queríamos que vieras algo relacionado con ellos. Egunon. Bonjour. Bueno, soy el primo de Javi. Aquí es mi nieta. Mi padre se marchó de España durante la guerra civil y se marchó de esa maldita guerra y se casó aquí con Lola, mi madre. Yo iba de vacaciones a Baracaldo y jugaba al fútbol con Javi en los frontones, y en ese momento lo metí en mi bolsillo. Aquí la familia está muy orgullosa de ese primo español. Voilà. Eskerrik asko y agur. Au revoir, a bientôt. Jugabas al fútbol con él, no queda muy claro si podía o no podía contigo. No, yo creo que no. La vida de ellos ya es totalmente diferente. Para mí la sorpresa es la de mis tíos abuelos.
Por ejemplo, yo no tenía ni idea de por qué se fueron a Angulem. Yo pensaba que se fueron de Angulem porque eran críos y se los llevaron a todos en un barco o en un camión. Pero sin embargo eran por temas políticos. Políticamente en mi casa, pues bueno, en los años 50, que es cuando yo nací, pues no eran años para hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Por tanto, con el programa me entero de cosas de mis antepasados que verdaderamente no he tenido medios de poderlos conocer, ¿no? Con la satisfacción de saber que hemos contribuido a que conozcas mejor tu historia familiar, continuamos con otro interesante episodio, la emigración a la margen izquierda. De Zamora, de Palencia. Ejemplifican lo que fue la trayectoria de muchos inmigrantes que llegaron a finales del siglo XIX a los nuevos municipios industriales de lo que se configura como la metrópoli de la Ría de Bilbao. Llegan de la corta y la media distancia, fundamentalmente la propia provincia de Vizcaya y luego las provincias limítrofes. Burgos fue la principal provincia, pero tanto Zamora como Palencia participaron de estas migraciones. Mayoritariamente vinieron gente que trabajaba en el campo. Y respecto a la formación, siempre se ha creído que venían los analfabetos, los más pobres, y no fue así. Se ha comprobado que la estrategia de emigrar era una estrategia que se tenía como una opción para que resultara exitosa y como una opción a largo plazo. Entonces se invertía en que el que llevara a cabo esa acción fuera el mejor preparado de la familia, del pueblo, y por ejemplo venía la población más alfabetizada. Ser alfabeto significaba una posibilidad de tener más éxito aquí en el destino. A esta gente se le acepta o son maquetos, esta gente se integra en la sociedad. ¿Y cómo viven? En casas alquiladas, viven de pupilos, como pasaba en la zona minera. Baracaldo en torno a 1900 tiene 15.000 habitantes, pero es que había partido de 2.000 habitantes a principios de siglo. Aproximadamente el 60% de la población eran inmigrantes. Por ejemplo, en literatos encontramos testimonios de gente en contra de la gente que estaba llegando, de las nuevas invasiones que llegaban en tren a invadirnos, etc. Pero no tuvieron un especial rechazo. Ellos buscan su centro de sociabilidad entre ellos mismos, teniendo el origen como un motivo importante para relacionarse. Entonces se funda el Centro Regional Burgalés, Leonés, esto en el municipio de Baracaldo. Y tendían a relacionarse entre ellos, a casarse entre ellos. No es pura casualidad que se casaran dos castellano-leoneses, un zamorano y una palentina. La frase famosa de "en Vizcaya hay trabajo para todos" era cierta. Entonces la gente venía y tenía trabajo. Según llegaban, además podían elegir. Lo que me comentaba respecto a los pupilos fue una forma de residencia también muy habitual. Cohabitaban en habitaciones compartiendo la cocina, y el ir de pupilos a una familia fue algo muy habitual, porque a esa familia le permitía sacarse unos ingresos extras con el pupilo y al pupilo mantenerse hasta que conseguía asentarse, a veces atraer a la familia que había dejado en el pueblo. Yo me imagino que se conocerían pues a principios de siglo y como eran paisanos más o menos, pues se casaron y de ahí nació mi padre, claro. Si mi padre no hubiera nacido, yo tampoco. Compartirían los pocos momentos de ocio que tenían en aquella época. El trabajo era muy duro, el trabajo en Altos Hornos, muchas horas, las jornadas eran largas, los bailes, lo que ahora conocemos como los chicharrillos. Aquí les vemos bailando precisamente. Era el típico sitio donde podían conocerse y empezar a establecer una relación de mi abuelo además murió joven, porque bueno, trabajó en Altos Hornos en una zona muy mala, muy contaminante, que era Baterías de Co. Sí, es verdad que el trabajo en la fábrica permitía un jornal estable, permitía muchas opciones que en el campo no tenían en aquella época, pero es verdad que las condiciones laborales, la siniestrabilidad fue muy dura. La esperanza de vida en aquellos años bajó incluso en estos municipios industriales, y fue muy duro el trabajo. Nosotros Baracaldo en realidad, aparte de nuestros padres, siempre hemos dicho que éramos hijos de Altos Hornos. Altos Hornos era el gran patrón, el que dominaba el trabajo, la vivienda, o sea, estábamos todos bajo el subsidio de Altos Hornos, que en realidad ahora lo veríamos quizá más con la explotación de Altos Hornos, ¿no? Pero de ahí hemos venido. Es la empresa emblemática de la industrialización. Y por eso Baracaldo es pintoresco.
Ha sido una maravilla escuchar a Rocío reconstruir una etapa que define la identidad de Baracaldo. Vamos ya a presentarle a Javier a alguien que no conoce y que está relacionado con los orígenes de su padre. Es nuestro anónimo. Quería ver la cara de sorpresa cuando establezcamos comunicación con este hombre que se llama Tomás. Buenos días, Tomás. Buenos días, buenos días. Tomás, me acompaña Javier Clemente, que te presentes, Hombre, que nos digas quién sí. eres. Yo me llamo Tomás Osorio, soy el alcalde de Molezuelas de la Carballeda. Tiene ahora actualmente, me parece que son 74 vecinos censados. Molezuelas, ¿te suena? Bueno, era el pueblo de mi abuelo. Sí. Exactamente. Hace ya muchos años que el abuelo de Javier salió de Molezuelas. ¿Ha quedado algún pariente de Javier en el pueblo? Tengo aquí una que es nieta de su primo hermano, que fueron los que fueron juntos a Bilbao en aquella época. ¿Nos puedes presentar? Haznos las presentaciones. Sí, esta es semerenciana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, encantado, señorita, encantado. Mucho gusto. Te he visto muchas veces cuando entrenabas al Atleti. Bueno, en la selección, hombre. En la selección también. Ah, estupendo. Pues ahora yo te veo por la tele, igual que tú a mí. ¿Sabíais vosotros que erais parientes de Javier Clemente? Mi madre, pero vamos, no es algo que tuviéramos un conocimiento ya nosotros. Tu abuelo nació pues en la casa la casa de aquí del pueblo y bueno, pues primos hermanos. O sea, yo no sabía que se habían ido juntos para Bilbao y mi abuelo se vino para acá y bueno, pues tu abuelo se quedó allí. Yo nací, al de pocos años murió mi abuelo, o sea que es difícil relacionar luego su familia, ya, claro, que se volvió para el pueblo, ¿no? Claro, porque mi abuelo ya se casó aquí. En casa de tu abuela y tu abuelo estuvo mi suegro. Lo que me estás diciendo, Tomás, es que el abuelo de Javier Clemente, que un día emigró de Molezuelas hasta Baracaldo, sí, luego tu suegro fue pupilo de ellos aquí en Baracaldo. ¿Quién es esta señora que se incorpora a la charla? Soy su mujer. Mi padre me contaba que como él era un poco mayor, que jugó con él. O sea que, mira que, y tus abuelos estuvieron comiendo en mi casa. Me resultó una señora, tu abuela, simpatiquísima, tu abuelo también, dos señores muy agradables. Yo era joven entonces, pero lo recuerdo de estar comiendo en casa y comentar pues los problemas que habían tenido cuando mi padre estuvo allí, las anécdotas, que son un poco largas, pero mira, algún día te las contaré en persona. En cualquier momento aparezco por allí. Ir a recuperar a todos estos Clementes. Bueno, además que quedan. es fácil, pregunto por el alcalde. Pues precisamente por eso, preguntas por el alcalde y yo ya te guío por el pueblo y ya haremos algo bonito por aquí. Javier, ¿qué te ha parecido? Yo pensaba que el pueblo ya no existía, mira. Es otra cosa nueva que he aprendido, porque hubo un señor de Zamora que me dijo que ese pueblo ya había desaparecido. Y tenemos Clementes en el pueblo. Bueno, yo creo que si era una familia un poco numerosa, lo lógico es que alguno de la familia se haya quedado cerca del pueblo y que perdure el apellido, ¿no? Te están esperando, ¿eh? Pero bueno, puede ser, puede ser. De todas formas, no me disgustaría hacer, pero lo mismo que donde los otros abuelos, a Navarra, pues por curiosidad, ¿no? Pues ahora vas a seguir viendo porque Juanma todavía tiene que contarte más cosas de otra rama de la familia. Más pueblos. Más pueblos. Bueno. Sí que ha quedado claro que tú, Clemente, no es vasco. Ese nos llega de fuera. No, vengo de Castilla. Eso es. Y esta es la casa de la que salió en Molezuelas tu abuelo Melchor hace pues unos 115 años más o menos. Todavía se conserva la casa. Está un poco tente mientras cobro, pero sí, una típica casa de campo, rural, bueno, de gente humilde, lógicamente. De pueblo castellano. Sí, por eso yo soy tan duro. Es que de la mezcla dicen que sale la calidad. Bueno. Dicen que cosas de pura raza, mala suerte. Ahora vamos a retomar la rama que nos queda, la de María Madariaga. En el principio tenemos a Juan Madariaga y a su mujer, Gaspara. En tu familia los nombres de las mujeres son... Los eligieron a adrede. Sí, sí. Ruiz de Ocenda. Y a estos les tenemos en 1690 en La Bastida. Ah, en La Rioja.
La familia de ella, de Gaspara, la podemos seguir bastante hacia atrás. La familia de Gaspara, que es tu familia. Y en concreto sabemos que están viviendo en La Bastida por lo menos desde 1575. Por lo menos. Probablemente desde bastante antes. Pero Madariaga-La Barrieta no suena mucho a zona del Valle del Ebro. Probablemente es un guipuzcoano o más posiblemente un vizcaíno que ha llegado allí. Iría a comprar vino. A comprar vino. Iría a comprar vino o a comerciar con trigo o vete a saber. No, La Bastida tiene que ser a comprar vino. A comprar vino. Esto es. Entonces, nos encontramos ya con un viajero, para empezar. Un viajero que no es un cualquiera, porque se casa con una familia local. Igual hasta tengo terrenos y todo. No. Tuvieron terrenos, pero yo creo que la parte que se te acerca... No, la Bastida conozco. Bueno, pues en La Bastida estáis, en 1690. Se casa pues, con una chica con posibles, porque su nieto, aquí tenemos una generación intermedia, pero tenemos a su nieto Pedro Felipe, se va a casar en 1760 con una chica de Marquina. Vais acercándoos. Estamos viniendo para Baragaldo. Se casa con María Antonia Laca, que era una chica muy bien de Marquina. Por eso digo que estos tenían que ir con posibles, porque en aquella época... sí, todo iba relacionado con... Todo estaba perfectamente ordenado. Con los terrenos. Eso es. Ella aporta al matrimonio una serie de bienes, entre otras cosas, pues varias casas, varios caseríos, una torre, animales, terrenos, montes, pastos... Es un matrimonio acordado, no es un matrimonio por amor. ¿Y eso quién te ha contado? Lo dice el documento, aquí llegamos. Bueno, te decían, no nos casamos por amor, nos casamos por interés. No lo ponían tan claro, pero dejaba claro que... Pues, oye, los notarios afinaban mucho más antes que ahora, Lo dicen no los notarios, sino la familia del novio. Dijeron que mediante la voluntad divina, que Dios tiene que intervenir en todo, y por intervención de diferentes personas de autoridad, parientes y amigos de una y otra parte, o sea que en realidad el matrimonio, quien lo ha organizado son diferentes personas. Entonces, estaban tratados, convenidos y ajustados en se casar. O sea que está claro que esto es un trato. Está bien. Ella, Juanma, decías que aportaba mucho patrimonio. ¿Él también viene con mucha dote a la boda? Pues él aporta... Él sería guapo y estaría tieso. Aporta 5.000 ducados, que es una cantidad muy grande. Para que te hagas una idea, el alquiler de un caserío en esa época oscilaba entre 25 y 50 ducados al año. O sea, este podía pagar el alquiler del caserío durante entre 100 y 200 años con lo que aportaba a la boda. Y dice que en realidad su fortuna es 10 veces mayor. O sea, él está, en este caso, no era de Indauchu, pero podría perfectamente, se ve que también fuimos una familia, por esta rama, poderosa. Que fuimos a menos. Sí, y además muy rápido. Bueno. Sin saberlo, Javier se está anticipando al destino que espera a sus antepasados. Y ella aporta un mayorazgo. Incluye una cosa muy curiosa, por ejemplo, que yo no había visto nunca en ningún documento. Una nevera, que no es un mueble que tienen en la cocina para guardar el pollo, sino es un agujero en el monte, un agujero de unos cuantos metros de diámetro, donde en invierno se acumula nieve, se aplasta, se apelmaza, se aprieta, para que luego tarde mucho en descongelarse. Y entonces, ¿eso para qué sirve? Pues aparte de para hacer helados, por ejemplo en Balmaseda a fines del 18 los helados que se hacían con la nevera que tenía el pueblo eran muy famosos, pero aparte de eso sirve para que cuando pasan los arrieros que llevan hacia Castilla fundamentalmente pescado, hacen noche ahí y a la mañana siguiente cuando arrancan se echa nieve encima del pescado para conservarlo. Entonces claro, era un negocio estupendo. Tienen cuadros en casa, tienen 6 cuadros. Entonces tener cuadros en casa hace a bien, a elegante. Sobre todo tener paredes grandes. Tener paredes grandes porque además dicen que los cuadros están colgados en la sala principal de la casa. Otra cosa que aporta ella es joyas, una serie de sortijas de oro y sortijas de oro y cobre de una aleación, tumbagas, dice la documentación, que ha heredado de su madre. O sea que es gente que viene con muchas posibilidades. Incluso una de las cosas que hereda es la papelera de vitrina que tiene también en la sala principal de la casa, es decir, el archivo. Quiere decir esto que era gente que tenía documentos que acreditaban sus propiedades, sus posesiones, que estamos hablando de alguien que tiene unas fincas grandes, que las administra, que las gestiona, que lleva registros, que lleva sus registros. Ahora que conocemos todo esto, necesitamos una prueba tangible de esas posesiones.
un documento gráfico. Aquí precisamente tenemos imágenes de las dos principales casas. Esta es la casa principal del vínculo, del mayorazgo, que es el caserío Iturreta Jáuregui. No se ve muy bien en la foto, pero tiene ahí un escudo. Esto está en el barrio de Iturreta, en Marquina. Bueno, esta sería la torre de Artibay, otra de las casas que aportan al matrimonio, que más o menos estaba en este mismo estado exteriormente cuando Pedro Felipe y María Antonia lo reciben. Luego esto recaería en los condes de Peñaflorida y se convirtió a fines del siglo XIX en el convento de San José. Pedro Felipe es un comerciante que ha salido de la Bastida, ha estado en el Goibar, ahora está en Marquina. El matrimonio se va a ir inmediatamente a vivir a Munguía. Si eres un agricultor, tú no te mueves tanto, tú estás cerca de tus tierras. Hay mucho dinero, pero ese dinero desaparece. En 30 años la familia se arruina. ¿Y eso? No sabemos qué es lo que pasa. Pleitos con otras ramas de la familia, deudas de juego, no sabemos qué pasa. Como ya se intuía, los días de vino y rosas no se prolongaron demasiado para esta pareja. Avanzamos una generación. En 1790, o sea, 30 años después, el hijo de este matrimonio, José Antonio, quiere casarse. He considerado que el único más proporcionado a mi inclinación es el del santo matrimonio. Yo creo que este lo habían encajado para cura. Iba para cura, sí. eso es. Y entonces un buen día decide que a él la divina providencia le ha dicho que no, que él lo que tiene que hacer es casarse. Entonces, y para el efecto, después de varias diligencias, he puesto los ojos en doña Mariana de Urquieta, que es una vecina también de Marquina. En aquella época tiene que pedir permiso a sus padres, a pesar de que tiene 29 años ya. Es una, digamos, un uso social, una norma, pero que también se hace porque los padres pueden no estar de acuerdo con eso y pueden decidir nombrar heredero a otro hijo, en caso de que lo haya. Pedro Felipe, que sospechamos que es el que ha fundido la fortuna, ha fallecido. Y su madre le dice que no. Entonces él le dice, bueno, ¿y por qué? Y ella alega que no, porque no tiene dinero para mantener. Claro, en el momento en que se casan, las propiedades se transfieren al hijo que se casa o a la hija que se casa. Entonces dice que de todo aquello que 30 años antes habían puesto encima de la mesa al casarse, no queda nada. Incluso dice que el caserío está en ruinas, o sea, el caserío de Iturreta Jáuregui, la palabra Jáuregui es palacio, o sea que no era cualquier caserío. El caserío está prácticamente en ruinas y no hay dinero para rehacerlo, para reconstruirlo. Y que con lo que generan sus bienes, a duras penas da para mantenerse ella. Pedro Felipe era un poco verbenas igual. Es la parte que no hemos conseguido sacar de los documentos. Claro, no hay. Ahí el notario fue más discreto. Notario estaría comprado. Estaba de juerga con él. Entonces, los movimientos de la familia, que los va a seguir habiendo, ya no son por negocios. La familia se va a empezar a mover porque tiene que trabajar, y este es el escudo de Iturreta Jáuregui, de esa cabeza del vínculo, del gran patrimonio que aporta María Antonia a su boda. Con ese patrimonio ya en estado ruinoso, toca dejar Marquina y salir a ganarse la vida aproximándose poco a poco a la margen izquierda. José Antonio se casa, inmediatamente abandona Marquina y se va a Ondarroa. Su hijo Bonifacio, hacia 1820, va a pasar a Portugalete, pero Bonifacio emigra a Cuba, en concreto a Santiago de Cuba. Deja en Portugalete a su mujer y 4 hijos y él va para allá. No le va muy bien. Muere allí en Santiago de Cuba con 38 años, y cuando llega la noticia a Portugalete, el párroco lo inscribe en el libro de difuntos de la parroquia y pone al margen pobre. En 160, 170 años hemos pasado de ser ricos, muy ricos, a ser oficialmente pobre. O sea, lo pone el cura. Gastador. Pues bueno, por lo menos unos cuantos. Porque ese iría a Cuba también a vivir bien. Ese iba a Cuba a vivir. Yo no ¿Era sé la si Cuba bien. de ahora? No. No creo. Era golfete. Este era golfete. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo creo que fue con otra intención. Lo que hiciera allí ya no lo sabemos. Igual dijo en casa que bajó por tabaco y se fue a Cuba. Uno de sus hijos, su hijo mayor, José Javier, endereza un poco la situación. José Javier es marino. Cuando alguien aparece como marino no quiere decir marinero,
quiere decir o jefe de máquinas o capitán de barco. Y luego estabais hablando del tatarabuelo Bonifacio que se fue a Cuba y dejó aquí una mujer quedó viuda con 4 hijos. Uno de ellos es José Javier, que es el que estudia la carrera. O sea que esta mujer sola y con 4 hijos, pues fue una mujer muy valiente para sacar además, adelante. Sería una mujer joven porque él muere con 38 años. José Javier se casa 3 veces. La tercera vez, con 53 años, ya madurito, se casa con Saturnina Zuazo. Y van a ser padres, entre otros, de María, tu abuela. Ah, por eso yo me llamo Javier. Claro. Ahí estamos. Todo tiene que ver, todo vuelve al principio. Viven en un caserío en la zona del Puerto Viejo, que bueno, quizás porque estaba cerca del mar y él está trabajando vinculado al mar. Tu abuela María, que casa con Gregorio, y ya vamos por la línea directa hacia Javier Clemente. O sea, que tienes La Bastida, pasando por el Goibar, Marquina, Munguía, Ondarroa, Portugalete, Guecho. El Clemente no será vasco, pero luego, desde luego, llevas... Sí, la rama de vizcaína la llevo por parte de mi madre. Habéis tenido unos cuantos peleones en la familia, peleones y peleonas. Luego alguno igual un poco más díscolo, como Pedro Felipe. Pero los que salieron ricos, muy gastadores. Esa es la parte mala que habéis tenido. No, pues bueno, está bien, está bien. Tengo una familia, unos antepasados muy movidos. Muy bien. Tienes la rama navarra, la rama vizcaína con algún toque por ahí, y luego la rama Zamora-Palencia. Interesante combinación de genes castellanos y vizcaínos la de Javier, y de alguna otra procedencia que quizá no le vaya a gustar tanto. Bonifacio se casa con una chica de Ondarroa, pero su padre era de Mutriku. O sea, esa es la parte guipuzcoana que te roza, O sea, no llega a ser... Tengo algo guipuzcoano. Yo creo que es bueno tener algo de todo. Sí, unas gotitas. Sí, para dulce. Siempre para sanear un poco. Se puede ser condescendiente y vale, un poquito tengo y tal, ¿no? Bueno, vamos a seguir decorando el árbol y ahora volvemos al principio. Aquí tenemos a tus padres, Miguel y Teotisa, y aquí te tenemos a ti en una foto de hace ya algún tiempo. Pues 45 años. Le va a gustar mucho el programa a mi madre. Pues mira. Sí, porque va a oír hablar de su familia. Sí, sí. Y bueno, vaya, no creo ya que se acuerde. Lo que son los libros, ¿no? Te sacan todos tus antepasados. Documentos tan valiosos. Sí, es un programa muy bonito para que todo el mundo se preocupe y de que empiecen a tirar para atrás para descubrir lo que ha sido su familia. Sí, sí. Gracias, caballero. A cambio de ese piropo, tenemos algo para ti. Un poco gamberros, ¿eh? Son unos incondicionales. Pedro Mari, Aramberri, Alberto, Gorostiaga, Juan Carlos. Toda la cuadrilla. Sí, la cuadrilla de Baracaldo, sí. Que nos vemos, por cierto, todos los meses una vez a comer. ¿Y que no seguimos manteniendo un poco el contacto, o sea, lo mantenemos vivo. Espera, que aún hay más. ¿Quién es el que más se parece? No, ¿Es parecido a alguien? No, se parecen más a sus padres que a mí. Quizá la rubia, porque es rubia, o el otro. Los que son rubios se parecen algo más a mí, pero son más a sus padres que a mí. 5 joyas tienes ahí. Sí. Javier, este partido toca a su fin. ¿Cómo nos has visto como equipo? Bueno, habéis escarbado bastante porque para llegar a 1.600 yo creo que son mucho trabajo. Os agradezco mucho el detalle y bueno, es un buen recuerdo que voy a tener, ¿no? Y entre las jugadas que ha habido en este partido, ¿alguna que te haya llamado la atención? Los orígenes de mis abuelos maternos, pues venir a 1.600 ya me parece complicado, y de los pueblos que están, más luego lo de la época de la guerra y todo eso, pues
eso ya pues es un poco más desconocido para mí. Tu ¿no? abuelo, ¿no? El radiotelegrafista y saber todas esas historias. Cosas curiosas que yo no las he oído ni en casa, ¿no? Pues bueno, ahí Pero tienes ya para poder contar. Bueno, ya sé ahora un todos poco más de mi familia. Todos esos documentos los hemos incluido en esta carpeta para que cuando quieras los puedas repasar, comentar con los de casa. Y recuerdo de este programa de todos los apellidos vascos que 2 de esos 8 primeros apellidos vascos tienes. Muy bien. Bueno, mis hijos y mis nietos podrán continuar y lo tendrán más fácil. Les doy el trabajo bastante adelantado. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos en este viaje. Es que ricasco. Vale. Concluye la aventura de hoy, pero ya estamos preparando la siguiente, la que en 7 días nos conducirá por los caminos que siguieron los ancestros de nuestro siguiente invitado y por las historias que dejaron sembradas, seguramente sin saberlo.